HP El Señor de los Anillos La Sombra de Angmar 01-20 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 El cielo plomizo se cernía lentamente sobre sus cabezas mientras Ernur, príncipe de Gondor, se encontraba en el patio contaminado de Carndom, la fortaleza de Angmar. Fue en este lugar donde Gondor y sus aliados lograron la reñida victoria final. El mal que tanto había acosado a sus parientes del norte finalmente había sido derrotado. Aunque los ejércitos de Gondor llegaron demasiado tarde para salvar a los Dúnedain del norte de un destino cruel a manos del rey brujo, vengaron su sufrimiento. La pérdida de todos aquellos que intentaron resistir la oscura marea que los azotó desde el norte no quedó sin respuesta. Hace mucho tiempo, Elendil y sus hijos, Isildur y Anarion, llegaron a la Tierra Media después de que la gran isla de Númenor y la nación que la sustentaba se hundieran bajo las olas por la ira de los Valar. Establecieron dos reinos en los años posteriores a la caída: Arnor en el norte y Gondor en el sur. Durante largos años, ambos reinos habían sido gobernados por los descendientes de Elendil el Alto y se mantuvieron unidos. Le dolía que el ejército de Gondor hubiera llegado demasiado tarde. Sus descendientes habían sido masacrados en Fornost y dispersados por los cuatro vientos. La batalla se había ganado, aunque muchos resultaron heridos. Los elfos de Rivendell habían enviado una fuerza para unirse a la de Gondor, y su poder combinado era mucho mayor que el de Angmar para enfrentarse en batalla abierta. Ahora solo necesitaba lidiar con la peste del mal que se había infiltrado profundamente en la tierra de este lugar. Durante más de 500 años, Angmar había sido un bastión de oscuridad que acechaba en los confines septentrionales del mundo. Esa oscuridad no podía ser disipada rápida ni completamente. Así que ahora Ernur estaba listo para juzgar y brindar ayuda a los capturados o liberados que fueran llevados ante él. A su lado se encontraba Glorfindel de Rivendell, uno de los más grandes señores elfos de la época y el líder del contingente élfico en el ejército que finalmente había acabado con la gran amenaza de Angmar y su rey brujo. La batalla había sido larga y encarnizada. Muchos hombres y elfos habían caído en ella o habían recibido heridas mortales. Ninguno de los que sobrevivieron había escapado al horror creado por la mera presencia del rey brujo. Finalmente, las fuerzas de Angmar fueron derrotadas, los muros derribados y el rey brujo huyó. A Ernur le dolía aún más que se le hubiera permitido escapar al mayor enemigo de su pueblo en aquella era. Había huido en su corcel negro cuando las palabras proféticas de Glorfindel detuvieron la persecución del príncipe de Gondor. Ahora lamentaba mucho no haber ignorado esas palabras. Si alguna vez tenía otra oportunidad de abatir al rey brujo, juró que la aprovecharía. Ver el interior de la ciudadela de Carndom fue suficiente para arrancarle esa promesa. Las mazmorras estaban llenas de cosas miserables, retorcidas y horripilantes. Ernur había visto a grandes señores y soldados experimentados salir de ellas pálidos como fantasmas y temblando de recuerdos desgarradores. Mujeres y bebés retenidos en condiciones tan miserables y bajo tal crueldad que las madres, desesperadas, habían llegado a matar a sus propios hijos. Los pequeños huesos quedaron esparcidos por los rincones de las fétidas celdas mientras los padres destrozados lloraban y gemían implorando la muerte. No había visitado las mazmorras personalmente, aunque Glorfindel sí. Había oído suficiente para poblar sus pesadillas durante el resto de su vida. No deseaba buscar más. Este era un caso en el que recibiría su propia ignorancia con los brazos abiertos. Le dijeron que habían encontrado algo que el príncipe de Gondor necesitaba ver. Fue Glorfindel quien lo encontró, y el anciano señor elfo quedó conmocionado por lo que vio en las horribles profundidades de las oscuras mazmorras. Un joven, en las entrañas de las mazmorras más profundas, con los sirvientes más fuertes y viles del rey brujo custodiando las numerosas puertas cerradas que le impedían el acceso a la tenue luz que se hacía pasar por día en Angmar. Glorfindel no añadió nada más al respecto, simplemente que Ernur decidiría su destino. Glorfindel no dijo nada más, pero los hombres que lo acompañaban accedieron a la petición de Ernur de más información. Describieron una celda llena de una negrura pegajosa. Un olor a muerte flotaba en el aire y los acompañó durante horas después de marcharse. Sangre oscura en riachuelos secos se extendía por el suelo y salpicaba las paredes resbaladizas y viscosas. Un hombre, un esqueleto dentro de una bolsa de carne aún viva. Ojos que brillaban con fuego verde en la oscuridad, encendidos por el odio y el dolor. Vio a esta persona por primera y única vez, escoltado entre 4 guardias élficos, todos diestros en armas, como era común entre su gente.
Era bastante alto para no pertenecer al linaje de Elendil, y de no ser por su postura encorvada, seguramente sería unos centímetros más alto que Ernur. Sin embargo, no fue eso lo que atrajo la atención. Su cabello negro estaba desparejo, como si le hubieran arrancado mechones del cuero cabelludo. Lo que quedaba estaba cubierto de sangre, tierra y otras cosas sin nombre. Sus ojos estaban hundidos en el cráneo y, desde dentro, unos siniestros ojos verde esmeralda observaban el mundo que lo rodeaba. No era más que piel y huesos, su cuerpo como el de una víctima de la plaga a minutos de su muerte definitiva. Su piel, cetrina y gris, le colgaba como cuero mojado. En sus muñecas había ampollas negras, llagas y sangre donde las cadenas de Angmar habían mordido profundamente y sin piedad. Era absolutamente repugnante y absolutamente digno de lástima. Los guardias y su carga se detuvieron ante el príncipe heredero y su consejero élfico, y Ernur preguntó: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? El cráneo lúgubre y aún viviente que tenía ante él abrió la boca para hablar, y en su interior pudo ver que la mayoría de los dientes que alguna vez estuvieron dentro estaban rotos o arrancados. El hombre habló. Bugduga Harry Potter. La lengua negra no debería haber sido una sorpresa, ya que era el idioma principal de Angmar bajo el rey brujo, y aún así, Ernur contuvo el aliento, conmocionado. Las palabras resbalaron por su piel y todos en el patio captaron destellos y visiones de un antiguo dolor mientras las palabras de Harry Potter se filtraban en sus pensamientos más oscuros. El príncipe miró a Glorfindel, quien inmediatamente habló. No volveremos a oír esa lengua grosera aquí, Harry Potter dijo con tono de acero, con el porte de un auténtico señor elfo. Queremos que uses el Oestron como lo usa la gente civilizada del norte. Pashnar Put Oestron, dijo el prisionero con las palabras de Sauron. Ernur entendía algo del idioma hablado, lo suficiente como para saber que el hombre afirmaba no hablar Oestron. Volvió a mirar a Glorfindel, quien se enfureció por el continuo uso de la lengua de Mordor. Sin embargo, ¿entiendes las palabras de Westron? Eso está claro, dijo el señor elfo con firmeza. Por lo tanto, puedes decirlas, dilas ahora. El prisionero hizo una mueca como si la idea le causara dolor físico. No, habla, Westron, dolor. Cada palabra salía mientras su cuerpo, rescatado de la más oscura de las fosas, se estremecía al recordar un antiguo tormento. Entonces, ¿qué idioma hablas que sea apto para expresarse fuera de las sombras más oscuras? Preguntó Glorfindel con dureza, la más severa que Ernur jamás le había visto. El desdichado prisionero se recuperó del dolor de sus palabras en Oestron y permaneció completamente impasible ante la ira del señor elfo, y sostuvo su mirada llameante sin ninguna reacción visible. Tuput Morgashnum, dijo con la mirada perdida. Ernur pudo ver que Glorfindel pronto perdería los estribos. Podía ver una pequeña muestra del tormento que se había infligido al que tenían delante. No quería que el señor elfo se enfureciera ante ello, aunque pareciera que el hombre que tenían delante era de piedra. ¿De dónde eres que nunca has aprendido otro idioma? Preguntó en voz alta para apaciguar la ira de su consejero. Entonces Harry Potter giró su mirada muerta hacia Ernur y dijo: Shulgnar la Twist. Ernur sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al verla. Era tan fría y muerta como una tumba, pero allí había un fuego, oscuro y fétido, que titilaba justo debajo de la superficie. ¿No lo sabríamos? Preguntó Glorfindel preocupado. ¿Cómo llegaste aquí entonces? Ulutracutuz y Fishzastazudusha, dijo Harry. El conocimiento de la lengua negra le falló a Ernur. Sabía que había algo sobre que habían traído a Harry, pero no podía entender los detalles. El príncipe se dirigió a Glorfindel en busca de ayuda. ¿Podrías traducirme sus palabras, ya que temo que mi conocimiento de la lengua negra no sea suficiente para un diálogo verdadero? Glorfindel asintió con fuerza. Lo haré, príncipe. No soy tan experto en esa lengua grosera como otros, pero sé lo suficiente para entender lo que quiere decir. Solo dice que lo trajeron aquí por arte de magia. Luego se volvió hacia el prisionero. ¿Qué clase de magia? Tugingasangasutuz, dijo Harry, y Ernur, una vez más, no entendió. Era algo relacionado con las palabras, hablar, no podía captar el significado. Glorfindel sí. Dice que solo recuerda las palabras que dijeron, tradujo para Ernur antes de volverse hacia la criatura. Preguntó con firmeza. ¿Qué dijeron? ¿Qué palabras usaron para convocarte? Bugzaestazgudur matumop. Comenzó Harry, recitando palabras que se le habían grabado en la mente desde su llegada a este lugar. Kulatamub matumaggashnatubrzumfigu. Glorfindel palideció al oír las oscuras palabras, pero Ernur no tenía ni idea de qué significaban.
Algo relacionado con la muerte o con ser amo, no estaba seguro. Antes de que pudiera pedir una traducción completa, el elfo se lo contó. Intentaron invocar a Morgoth en la Tierra Media. Invocaron a uno más grande que la muerte para guiar a la oscuridad hacia su victoria final. Las palabras del elfo tenían un matiz de sorpresa, que resonó en su pálido rostro. Esa no había sido la respuesta que Ermur esperaba. Se sabía que el rey brujo de Angmar empleó muchas hechicerías atroces en sus luchas contra el reino norteño de Arnor y los reinos sucesores de Artegain, Rudaur y Cardolan. Tras su caída, las quebradas de los túmulos de Cardolan habían quedado infestadas de seres inmundos y muertos. Los hombres los llamaban espectros de los túmulos, y nadie sabe cómo se habían formado. Espíritus de los muertos, decían algunos. Ermur esperaba algo similar, pero esto era mucho más terrible. El hombre que tenían ante ellos ciertamente no era Morgoth, así que era obvio que el hechizo no había funcionado como el rey brujo deseaba. Significaba que le debían mucho a este hombre, incluso si sus acciones eran inconscientes. Su tortura sin duda habría sido terrible si hubiera arruinado los planes de los sirvientes de Morgoth. No me imagino que estuvieran contentos cuando no se salieron con la suya, dijo Ermur con compasión. ¿Pero por qué te retuvieron? ¿Qué planeaban? Narkuluzut, dijo Harry con una sonrisa cínica y maliciosa, la primera expresión sincera que Ermur le había visto en toda su conversación. Sus labios agrietados y rotos se abrieron de par en par al estirarse en una expresión inusual. La sangre manaba de ellos y cubría sus dientes ennegrecidos y rotos. Narkzabuzut y Zishmauglatu. Ermur supuso que se trataba de luchar, pero de nuevo no comprendió del todo las palabras. Glorfindel sí, y se tensó de nuevo ante lo que el príncipe dedujo que debía ser una amenaza. El elfo se llevó la mano a la espada que llevaba al costado y preguntó con voz acerada. ¿Y tú lo harás? El prisionero sostuvo la mirada de Glorfindel una vez más durante mucho más tiempo del que cualquier mortal debería poder soportar. Narlauzut y Zish. Nargmaukubul, dijo finalmente, y el fuego brillante que se ocultaba en lo más profundo de su ser estalló por un instante, y pareció que sus ojos brillaban con llamas verdes, tal como habían dicho los hombres que lo habían encontrado. Su mano no se movió de la espada mientras Glorfindel respondía. Eso no responde a la pregunta, ¿lucharás contra nosotros? Narmaukublat. Gunnar di Subicish, dijo Harry después de otro largo momento. Satisfecho, aunque evidentemente aún infeliz, Glorfindel retiró la mano de la empuñadura de su espada. Ermur no había podido seguir la conversación, así que preguntó. ¿De qué acaban de hablar? Disculpen, no pude seguir. Querían usarlo para luchar contra nosotros, explicó Glorfindel. Le pregunté si accedería a sus deseos. Dijo que no lucharía por ellos, pero no dijo que no lucharía contra nosotros. Lo desafié y aceptó no oponerse a nosotros si no lo atacamos primero. ¿Por qué se esforzarían tanto por un solo hombre? Preguntó Ermur confundido. El hombre que tenía ante él era apenas más que un cadáver y, desde luego, no tenía el porte de alguien temible en el campo de batalla. Kuldusatr, dijo Harry y luego continuó con rencor, Kuldusatr. Ermur podía adivinar el significado de aquello. Un Dusatr era un mago como Saruman o Mitrandir, o un hechicero como los que habían habitado Angmar o en masa. Estas personas acudían en masa al rey brujo, quien les ofrecía un poder que pocos habían conocido jamás. No eres un Istari, dijo Glorfindel con firmeza, una afirmación obvia para todos los presentes. ¿Eres un hechicero? El hombre se encogió de hombros y dijo simplemente. «Ac». Eso sí lo sabía el príncipe. Sí. Pero eso seguía sin explicar gran cosa. Había muchos hechiceros en Angmar, dijo Ermur, expresando sus pensamientos. ¿Por qué te trataron tan específicamente? ¿Por qué no te mataron sin más? Narkzabuzut y Zishgramperth, dijo Harry, y de nuevo el fuego y el odio regresaron, y Ermur pudo verlos a punto de estallar en nuevas llamas bajo el rostro inexpresivo. Narpasuzutla y Zish. Ermur miró a Glorfindel en busca de una traducción, ya que esta vez no podía descifrar el significado. Dice que lo querían leal, dijo el señor elfo, y su ira pareció dar paso a la compasión. Dice que no lograron doblegarlo. Eso en sí mismo fue doloroso para Ermur, pues seguramente el rey brujo no había sido amable cuando el joven lo había desafiado de esa manera. ¿Cuánto tiempo te tuvieron retenido? Preguntó aunque realmente no quería saberlo. Ranga Krul, dijo Harry, confirmando las preocupaciones de Ermur. 12 meses era el tiempo transcurrido desde la caída de Arterain. Podría ser que el hombre hubiera sido capturado en la batalla de Fornost, cuando se apagó la última rebelión en el norte.
Sabía que el hombre afirmaba no hablar otro idioma, pero ¿quién sabía los horrores que podían infligirse en tanto tiempo bajo la oscuridad de Angmar? ¿Qué te hicieron? Preguntó con silencioso horror, sabiendo la respuesta que seguramente recibiría. Nuluzutizish, dijo Harry con sencillez, como si no importara, aunque Ernur no lo entendió. Akuzutizish, Gasuzutizish. Kuruzut Nartorizisu. La sonrisa rota y ensangrentada regresó y Ernur se vio obligado a apartar la mirada de la fealdad que mostraba. ¿Qué dijo, señor Glorfindel? Preguntó Ernur con cierta inquietud. Dice que le hicieron daño, dijo el elfo con la mirada perdida, absorto en el sufrimiento del que tenía delante. Dice que le cortaron, que le quemaron. Fue tal como Ernur había esperado. Volvió a mirar al desdichado humano que tenía ante sí. Le habían arrebatado la juventud, y en su lugar le habían impuesto un sufrimiento y un dolor insuperables. Tu sufrimiento ha llegado a su fin, te ayudaríamos si pudiéramos, dijo Ernur, aunque sabía, al mirarlo, que ni siquiera las artes de los elfos podrían retenerlo mucho tiempo en este mundo. Su cuerpo estaba destrozado muchas veces, y que su mente y su espíritu aún resistieran era un milagro cruel, más allá de cualquier cosa que Ernur hubiera conocido. ¿Te gustaría nuestra ayuda? ¿La Tuizishmru? Preguntó Harry, con un leve atisbo de sorpresa en su rostro. Era evidente que la crueldad del rey brujo lo había retenido tanto tiempo que no esperaba recibir ningún tipo de bondad de los demás. Narkzabu Kumok. Esta vez, Glorfindel supuso que Ernur necesitaría una traducción y se la proporcionó de inmediato. ¿Quiere ser liberado?, dijo el elfo, dice que solo quiere volver a casa. Ernur frunció el ceño. ¿Cómo harías eso si no sabes dónde está? Preguntó confundido. Isnaramol, dijo Harry con firmeza, y ahora la luz en sus ojos era increíblemente estoica y sombría. Jimbubok. No sabe cómo, explicó Glorfindel sin que se lo pidieran. Simplemente dice que encontrará la manera. Para muchos, esa afirmación parecería débil. Sin embargo, viniendo de Harry, era tan poderosa como la furia de los grandes dragones de la época antigua. Por un instante, Ernur sintió que la búsqueda de Harry sacudiría los cimientos de la tierra si lo consideraba necesario. Sin embargo, ese momento pasó rápido, pues era obvio que el hombre que tenían ante ellos no duraría mucho más en este mundo y no tenía la fuerza para llevar a cabo hazañas tan poderosas. Había una preocupación más apremiante. Si te liberamos, ¿cómo podemos estar seguros de que no buscarás otro amo oscuro? Preguntó Ernur. Este era un hombre tan profundamente tocado por la oscuridad que parecía haberlo consumido por completo. Su cuerpo estaba destrozado y repugnante. Sus palabras, negras y una afrenta para quienes las oían. La oscuridad se resistía a soltarse una vez que había atrapado a alguien de forma tan completa. Una ira terrible brilló en los ojos de Harry. Nalurzkayubizish, dijo con fuerza, y pareció que el cielo se oscurecía ante sus palabras, evidencia finalmente del poder que el rey brujo había querido controlar. Nartuyubizish Himbadbrzum, Gashdurubizishta. Jura que no buscará la oscuridad, dijo Glorfindel cuando Harry terminó de hablar. Dice que nunca volverá a estar encadenado. Ernur podía creer la certeza del hombre en este asunto, pues sus ojos hundidos y llameantes casi quemaban los suyos. Sin embargo, no le gustaba que alguien tan herido simplemente tuviera que valerse por sí mismo. ¿Cómo sobrevivirías? Preguntó el príncipe. Estás débil y herido, y necesitas ayuda. Slayub, dijo Harry con sencillez, encogiendo de hombros con expresión de dolor, con sus hombros cortados, quemados y llenos de cicatrices. El significado de eso estaba bastante claro, pero Glorfindel lo tradujo de todos modos. Dice que vivirá. Ernur seguía insatisfecho, pero no estaba dispuesto a confinar de nuevo al hombre para que pasara sus últimos días entre los curanderos. Un año de cautiverio era suficiente. Se le permitiría partir y el príncipe esperaba que Harry encontrara sus últimos días en paz en las tierras salvajes, más allá de los males de Carndom. Entonces les daremos ropa y comida, y podrán irse, dijo tras pensarlo un momento. No los retendremos aquí contra su voluntad. El hombre entonces hizo una reverencia a Ernur. Los pocos mechones largos y enredados de cabello que aún conservaba cayeron hacia adelante. Narnlubat. Dice que no le hará daño, señor Ernur, dijo Glorfindel antes de continuar con tristeza. Es lo más parecido a un agradecimiento que tiene la lengua negra. Ernur asintió en señal de aceptación ante Harry y luego ordenó a los guardias que lo liberaran y le mostraran algunas breves comodidades, todas las que pudieran encontrarse dentro de las ruinas recientemente derrotadas de Carndom. Observó cómo se llevaban a Harry y no pudo evitar mirarlo con tristeza.
Al ver al hombre destrozado y torturado alejarse con una fuerza que sin duda no debería haber poseído, Hermur supo que la muerte era mucho más preferible a estar a merced del rey brujo. ¿Estás seguro de que es prudente?, preguntó Glorfindel una vez que el hombre se marchó. No sobrevivirá mucho tiempo en la naturaleza, ¿no sería mejor que lo dejáramos aquí? Hermur negó con la cabeza. No lo confinaré más, dijo con tristeza. Puedes ver también como yo que no le quedan muchos días. No quiero que los pase en lo que él consideraría cautiverio. Que muera respirando aire libre. Ambos aliados habían visto a personas así antes, para su gran tristeza. Aquellos que habían resistido a una tortura indescriptible por medios inimaginables. Cuando finalmente fueron liberados, fue como si ya no sintieran la necesidad de luchar y fueran a morir en cuestión de días, incluso con los mejores cuidados. Acepto tu razonamiento, dijo Glorfindel con tristeza. Una decrepitud tan absoluta era desconocida entre los elfos, pues cualquier elfo que se viera obligado a soportar semejante tortura se marchitaría por decisión propia e iría a los salones de mandos en el oeste brillante antes de caer tan bajo. Sin embargo, no puedo evitar la sensación de que aún no lo he visto por última vez. Quizás deberíamos al menos asignar a alguien que lo vigile para asegurarnos de que no vuelva a cometer actos malvados antes de su muerte. No cuestionaré tu previsión, dijo Hermur con sensatez, pues conocía de Glorfindel como el más sabio de los consejeros. Quizás haya alguno entre tus elfos lo suficientemente ágil y sigiloso como para seguirlo sin ser visto. Creo que Daewin estaría a la altura, dijo Glorfindel después de pensarlo un momento. Es la más sigilosa de nuestras exploradoras, pero es experta en las artes curativas. Asegúrate de que sepa que debe dejarlo pasar si la garra fría viene a por él, dijo Hermur con tristeza. No debería prolongar su sufrimiento, ya ha sido demasiado largo y no creo que nada en la Tierra Media pueda aliviarlo. Lo entenderá, dijo Glorfindel asintiendo. Los elfos comprenden el dolor del sufrimiento. Por eso llamamos a tu muerte el don de los hombres. Si hubiera sido un elfo, ahora no tendría más remedio que la angustia y el dolor eternos, que el paso del tiempo jamás mitigaría. Hermur asintió en silencio. A veces, la muerte era realmente el destino más benigno. Vaya. Daewin caminaba con paso ligero por los oscuros bosques del este de Angmar. Su agudo oído de elfo captaba los sonidos de su presa. La respiración agitada, el latido palpitante y forzado, los jadeos de dolor, el crujido de huesos y articulaciones marchitas. Ninguno de estos sonidos era agradable para un elfo. Nunca se había sentido tan cerca de la muerte como ahora, ni siquiera en la batalla más cruenta. Parecía que la muerte caminaba junto al hombre al que se le había pedido que siguiera, y aún así se negaba a reclamarlo. Qué cruel destino estar tan cerca de la paz definitiva y, sin embargo, ser incapaz de alcanzarla. La idea de la muerte era ajena a los elfos, pero siempre había ejercido cierta fascinación en quienes habían visto más del mundo que la mayoría. A su alrededor, todo caía y se descomponía, mientras los elfos permanecían imperecederos, inalterados por el tiempo. El dolor que sentían mientras el mundo moría lentamente a su alrededor era un viejo temor para todos los elfos y la principal razón por la que casi sucumbieron a la tentación de Sauron y sus anillos de poder. El poder de mantener la belleza que los rodeaba a través de los siglos era una habilidad que los elfos valoraban por encima de cualquier otra. Ocultarse de la decadencia y el dolor de la pérdida era un don inaudito en Arda. Sin embargo, no había alegría en la continuidad de la vida del hombre que la precedía. Cuando lo vio por primera vez, lo creyó ya muerto, poco más que un saco de huesos que aún no había sucumbido a la fuerza de la tierra. Pero no estaba muerto. De alguna manera, mediante alguna astuta artimaña del rey brujo, aún se aferraba a la vida con sus fríos dedos esqueléticos. Llevaba más de una semana siguiendo su sinuoso camino por el desierto. Su comandante le había dicho que no esperaban que su protegido sobreviviera más de unos días, pero allí estaba. De alguna manera, avanzando una semana después de su liberación de las celdas de Carndom, cada paso tambaleante parecía ser el último. Aún así, seguía adelante. No se veía mejor. Apenas podía comer los alimentos blandos que le habían dado al partir. Había estado tan hambriento de sustento que parecía que su cuerpo ahora desconfiaba y lo rechazaba. Había vomitado su primera comida, y también la segunda. Después de eso, había empezado a comer muy poco a lo largo del día. Al menos podía beber, aunque la pequeña cantidad de mirugor que le habían dado por compasión aún le provocaba arcadas. Tras el primer día, Daewin había considerado poner fin a su sufrimiento ella misma, aunque solo fuera una idea pasajera.
Un recordatorio tan crudo de la crueldad de la Tierra Media y el destino de sus habitantes era doloroso de contemplar. No actuó según esos pensamientos. No mataría a alguien tan miserable, tan completamente abandonado por los Valar. Así que, en lugar de eso, lo observó y escuchó. Le habían dado suficiente comida para al menos 2 semanas, y con su escaso consumo, creía que la alcanzaría mucho más. A pesar de no tener escasez de comida, pasaba mucho tiempo buscando hierbas y hongos. Algunos los reconoció, como las atelas que recolectaba en pequeñas cantidades. Otros eran inútiles, incluso venenosos. Se preguntó si tal vez pretendía acabar con su propio sufrimiento con ese veneno. No lo hizo. Sus articulaciones curtidas seguían crujiendo como árboles viejos al viento, su respiración aún salía de sus pulmones demasiado lenta, su corazón aún latía débilmente en su pecho, aún no contento con rendirse incluso después de tanto sufrimiento. Cada mañana estaba segura de que ese sería el día en que él no se levantaría, pero cada mañana sí lo hacía. Gemía de dolor y se balanceaba peligrosamente mientras sus débiles músculos intentaban mantenerlo erguido, pero aún así se mantenía en pie. El mero hecho de ver al hombre, Harry Potter, de pie era una experiencia humillante. Para un elfo eternamente joven, tal debilidad era completamente desconocida. La fuerza de voluntad que impulsaba el cuerpo ante ella debía de ser absoluta. Se dirigía lentamente hacia las montañas nubladas, por una razón que ella desconocía. Al caminar, a veces hablaba consigo mismo en una lengua que ella no reconocía. No era la lengua negra, que le habían dicho que era su único idioma. Supuso que las palabras desconocidas podrían ser simplemente el galimatías murmurado por una mente febril que se acercaba cada vez más a la muerte. Quizás eligió su camino simplemente porque las montañas eran el rasgo más evidente en el horizonte. A Daewon le parecía que no tenía ni idea de dónde estaba ni a dónde iba. Lord Glorfindel se lo había dicho cuando le encomendaron esta desagradable tarea. Sin embargo, era preocupante. Las montañas nubladas no eran seguras para una viajera tan débil y vulnerable. Incluso una experimentada guerrera élfica como ella tendría que estar en guardia en esas altas cumbres. Sus temores pronto se hicieron realidad. Una manada de guardos de las montañas atacó en la noche. Los enormes lobos conscientes buscaban asaltar y matar a cualquiera que se creyera libre de la maldad del rey brujo. Encontraron a Harry. El olor a crueldad de las mazmorras de Carndom aún impregnaba el aire a su alrededor y los atraía como moscas. Daewon estaba despierto, por supuesto. Los elfos necesitan dormir muy poco, y lo poco que necesitan puede conseguirse con los ojos abiertos y los sentidos alerta. Inmediatamente se dio cuenta de que no habría forma de mantener a salvo a su protegido sin ser vista. Corrió hacia su pequeño y triste campamento y lo despertó antes de que los lobos los alcanzaran. Mirth-Culatsa, gruñó su voz entrecortada al recobrar la consciencia. Sus ardientes ojos verdes la miraron fijamente en la penumbra. Wargos dijo sin dar más explicaciones, pues no entendía lo que decía. Debes reavivar el fuego. Le temen. Los mantendré a distancia. Esos ojos se entrecerraron un instante antes de asentir, y ella pudo ver la frustración y la rabia que la consumían. Se inclinó sobre el tenue resplandor del fuego y comenzó a avivarlo. Daewon vio siluetas oscuras moviéndose por el bosque con el rabillo del ojo. Apuntó y disparó una flecha rápida contra el más cercano, y recibió un grito de dolor al ser alcanzado. No estaba muerto, pero no les causaría más problemas esa noche. Los demás lo interpretaron como una señal para atacar. Pronto, ella estaba disparando flechas tan rápido como podía colocarlas en la cuerda, y aún llegaban más. Vio que Ari había vuelto a encender el fuego junto a ella, lo que trajo un breve respiro, ya que la luz y el calor mantuvieron a los enormes lobos a distancia. El respiro fue demasiado breve. El grupo que los asaltó era mucho mayor de lo que esperaba, y su número los hacía audaces. Las bestias cargaban desde la oscuridad, en lo profundo del bosque, y cada vez se topaban con sus flechas. Muchos caían y muchos más resultaban heridos por sus flechas, pero no podía mantener la defensa indefinidamente. A su lado, notó que Harry seguía atizando el fuego, ahora con su pequeña olla sobre las llamas mientras revolvía algunos de los ingredientes que ella le había visto recoger en la mezcla. No tenía ni idea de lo que estaría haciendo, quizás algún tipo de veneno. Otro ataque la obligó a desviar su atención de su protegido y volver a los wargos. Tuvo suerte de que no tuvieran la agudeza para atacar a la vez. En cambio, venían de uno en uno o de dos en dos, y ella tenía la velocidad justa con su arco para ahuyentarlos cada vez.
Las enormes bestias eran tan grandes que solo las flechas mejor colocadas podían abatirlas, y ella simplemente no tenía tiempo para disparar más que unos pocos. Algunos cayeron con flechas que sobresalían de las cuencas de los ojos o se hundían profundamente en sus pechos, pero la mayoría de sus flechas no hicieron mucho más que ahuyentarlos momentáneamente, cada vez más enfurecidos por el olor de su propia sangre. Sus flechas volaron hasta que supo que sus provisiones pronto se agotarían. No creía que hubiera forma de sobrevivir a esto ahora, pero se mantuvo firme ante la muerte. Le habían encomendado una tarea y así lo haría. Si no podía, su muerte significaría su fracaso. No huiría. Buscó su siguiente flecha y se le paró el corazón. Todos habían salido. Echó mano a sus espadas, pues otra carga estaba a punto de estallar. Los recibiría con acero. De repente, se vio atrapada por unos brazos fríos y delgados que, a pesar de su fuerza, parecían de hierro. Harry se abalanzó sobre ella y logró rodearla con fuerza contra un árbol justo cuando el mundo se sumía en un silencio momentáneo y sin aliento. El fuego explotó, y la mezcla, preparada a toda prisa, lanzó una pared de fuego púrpura centelleante en todas direcciones al encenderse la mezcla inestable. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada, al sentir su cabello quebrarse y arder en la cabeza, y su piel ampollarse al paso de las llamas. El árbol les había proporcionado refugio, pero sus efectos eran mucho más graves para los huargos atacantes. No pudieron escapar de las rugientes llamas, y cada uno de ellos fue consumido por ellas mientras gritaban de sorpresa y miedo. Su carne y pelaje fueron abrasados por las llamas mágicas y nada pudo hacerse para apagarlas. Rodaron por el suelo o corrieron hacia la espesura del bosque en busca de respiro, pero ninguno llegó. Pronto el aire se llenó del olor nauseabundo a carne quemada, mientras cada uno era consumido por las llamas, que aún parpadeaban oscuramente. Los lobos tardaron casi un minuto en dejar de aullar y forcejear, y durante todo ese tiempo Harry contempló la escena ante él en un silencio sepulcral. Daewen palpó su cabello quemado y observó su piel enrojecida y en carne viva, apenas tocada por las llamas de la creación de Harry. No estaba preparada para esto. Bugza estaz Udur Matumop. Cantó una voz oscura en las profundidades de la mente de Harry. Giró sobre sí mismo, intentando localizar al que hablaba, pero estaba rodeado por los andenes vacíos, pálidos y fantasmales de la estación King Cross. Dumbledore había desaparecido de la vista y Harry estaba seguro de que estaba a punto de volver a su cuerpo, pero ahora esta voz lo llamaba y necesitaba encontrarla. Las palabras le arañaron la mente y lo dejaron con una sensación de suciedad, pero aún así sintió su atracción. Una parte de él reconoció la maldad que impregnaba esas palabras, pero su curiosidad lo impulsó a buscarlas. Kulatamub matu magashnatu brzum fidgu, dijo la voz, y Harry oyó que eran muchas voces cantando al unísono. Profundo y retumbante, sintió una atracción en ellas, pero no pudo hacer nada para encontrar la fuente. Con cada palabra, el canto se hacía más fuerte y la atracción más intensa hasta que era casi insoportable. Podía sentir la fuerza y el poder detrás de ellos, pero no sabía de dónde venían, no había ninguna dirección hacia ellos, solo la sensación de constricción y necesidad. ¿Quién es?, preguntó en los pasillos vacíos, aún receloso del dolor y la oscuridad que parecían entrelazarse con sus palabras. ¿Qué dices? Durmatumop. Traglaticis. De repente, la sensación se transformó en un dolor agudo en el ombligo y sintió que lo arrancaban de sus pies espectrales. A su alrededor, sintió un torrente de algo inidentificable que pasaba a toda velocidad. Fue lanzado hacia adelante por la plataforma sin rasgos distintivos y no pudo hacer nada para detenerlo. Ante él se extendía un túnel oscuro, amenazador y completamente fuera de lugar en el vacío blanco y pálido del lugar entre la vida y la muerte. Extendió las manos en un intento impotente de detenerse, pero, por supuesto, no tuvo ningún efecto. Voló hacia la oscuridad y esta era tan envolvente que por un momento pensó que había cerrado los ojos. Él los abrió. Yacía en el suelo, pero no era donde había estado antes. No descansaba sobre la suave y frondosa tierra del claro del bosque prohibido donde se había enfrentado a Voldemort por última vez. Ahora yacía sobre una piedra tan fría que quemaba, y estaba cubierto de algo cálido y pegajoso. Levantó la cabeza y sintió que su peso era casi insoportable. Su cuerpo estaba más débil que nunca. A su alrededor había 13 figuras, todas vestidas con amenazantes túnicas negras. Sus ojos brillaban con malicia en la oscuridad de sus capuchas y el poder los envolvía como un torrente. Una en particular atrajo su atención. Aún más oscura que las demás, medía casi 2 metros y lucía una terrible corona de hierro negro con púas en la cabeza.
Miró más a fondo y descubrió que lo habían transportado a un lugar completamente irreconocible. El bosque prohibido de Hogwarts había desaparecido y en su lugar había una gran ciudad, consumida por retorcidas llamas anaranjadas y rojas. Gritos de tormento y angustia resonaban en sus oídos mientras quienes vivían allí quedaban reducidos a cenizas por el intenso calor. Las imponentes y altas torres, antaño relucientes pináculos blancos, quedaron ennegrecidas por las llamas y la ciudad quedó reducida a ruinas y escombros. Mientras observaba, se dio cuenta de que la gente a su alrededor caía al suelo uno a uno. Cada uno suspiraba y caía de rodillas antes de desplomarse de lado. Cuando uno de ellos caía, la capucha se le retiraba y su rostro quedaba al descubierto, bronceado y cubierto de piercings y aros de oro. Su piel estaba tan estirada sobre sus huesos que Harry estaba seguro de que sentía un dolor constante al hablar. Su cabello era fino, enfermizo y gris. Sus ojos miraban a Harry, abiertos y sin vida, donde yacía. Pronto solo quedó uno en pie. La imponente figura coronada de hierro no cayó como los demás. Finalmente miró a Harry, quien, exhausto, yacía inmóvil sobre la fría y lisa piedra del altar ritual. Harry sintió un odio y una rabia ardientes en la mirada invisible de la figura y supo que estaba indefenso ante ella. Harry sintió que la consciencia se le escapaba de nuevo y la oscuridad se cernía sobre su visión. Luchó por mantener la consciencia, pues sabía que ya corría un gran peligro. Estaba sin varita ni ninguna otra protección, y sabía que estaría a la completa e improbable merced de la figura oscura que tenía delante. La figura dijo algo que Harry no pudo comprender del todo en el idioma que había oído antes. Las palabras eran sibilantes y amenazantes. Harry no pudo concentrarse mientras su vista se nublaba a pesar de su esfuerzo por mantenerse consciente. Sus ojos se cerraron mientras intentaba un último intento de volver a estar completamente consciente y escuchó dos últimas palabras antes de que su batalla se perdiera por completo. No lo hagas. Harry Potter conocía el dolor. No había conocido el verdadero tormento ni el sufrimiento hasta que llegó a este lugar hacía tantos meses. Los días transcurrían lentamente, llenos de dolor y el anhelo de una muerte definitiva que estaba tan cerca, pero que nunca llegó. ¿Cómo había llegado a esto? Estaba seguro de que sus pruebas habían terminado, de que la derrota de Voldemort estaba a solo unos minutos. Dumbledore le había dicho que estaba acabado, que no necesitaba hacer más, que sus largas penurias finalmente habían terminado. ¿Había mentido? ¿O simplemente ignoraba la verdad, como había ignorado tantas cosas? Su sufrimiento no tenía fin allí. Su próxima gran aventura estaba llena de sangre, violencia y dolor. Lo endureció, como acero templado. En el último año había matado muchas veces y ya no podía arrepentirse de sus actos. La alternativa había sido mucho peor. Lo habían sacado de donde llegó y lo habían llevado al norte, encadenado, cojo y arrastrado en una pesada carreta. Si no podía caminar, lo arrastraban descuidadamente por el barro, no lo alimentaban y solo le daban el agua que podía beber de los charcos rancios al pasar por el camino. Su infancia no había sido una época cómoda, pero no podía compararse de ningún modo con su experiencia reciente. No podía comunicarse con ellos en absoluto, pues hablaban la lengua grosera que había oído en el lugar entre la vida y la muerte, y no entendía nada de inglés. Al principio no les importó mucho. Sus gritos bastaban para mantenerlos contentos en sus atenciones. Sin embargo, después de unas semanas, las cosas cambiaron, aunque solo un poco. El rey brujo, la alta figura negra que había estado presente a su llegada, sintió un renovado interés por él. Lo habían empalado, cortado y quemado, y sin embargo, nunca le habían concedido la libertad de morir, por mucho que se lo pidiera. Debería haber muerto. Que no atrajera hacia él un interés nuevo y no deseado. En una ocasión, el rey brujo se había conformado con condenarlo a una muerte tortuosa por su insensatez al frustrar el ritual destinado a invocar desde el más allá al ser superior a la muerte. Ahora comprendía que Harry poseía un poder propio. El rey brujo experimentó con él. Orcos, huargos y trolls lo apuñalaron y arañaron durante innumerables días y noches, pero cada mañana su cuerpo demacrado aún respiraba y nuevas cicatrices brillaban sobre su piel pálida, casi amarilla. Su magia lo traicionó, lo mantuvo con vida durante la peor tortura. Pasó meses sin comer y fue adelgazando cada vez más, hasta que apenas era más que huesos que caminaban unidos por la voluntad de un destino cruel. Su magia lo sustentaba. Estuvo privado de agua y luz durante semanas. Su vista, que había mejorado milagrosamente en su transición a este mundo, se volvió borrosa y oscura, mientras que su piel se secó, agrietó y ensangrentó.
Su magia luchaba constantemente por mantenerlo con vida, incluso en los momentos en que solo deseaba el fin de todo. El rey brujo lo valió entonces. El valor de un sirviente tan poderoso y resistente sería tal que superaría la rabia que sentía cuando Ari arruinó su mayor plan. No era invencible y muchas veces estuvo al borde de la muerte, pero nunca cayó en el abismo. La cruel medicina de los hechiceros siempre lo salvaba del abismo. Debía mantenerse con vida, debía ser destrozado tan completamente como las mazmorras de Carndun permitieran. Finalmente, aprendió a comunicarse, pero solo en la lengua oscura de Sauron. Las lecciones eran cortas y crueles. Cualquier fallo conllevaba un castigo inmediato e implacable. Nunca dudaban en aplicarle los castigos más terribles. Las artes curativas de Angmar eran tan crueles como su tortura, pero aún así eran efectivas. Cada vez que lo llevaban al borde de la muerte, le ofrecían una visión y una esperanza de alivio, pero luego se la arrebataban. También le enseñaron otros idiomas, tanto arnaico como oestrón, e incluso algo de las lenguas élficas. Pero nunca los habló. Si lo hacía, el castigo siempre era rápido y terrible. Un castigo favorito del rey brujo era llevarle 3 prisioneros a Arri. Ordenaba que Arri tomara una espada y matara a cualquiera de ellos, para que el propio rey brujo no decidiera su destino. Sus destinos, buenos o malos, estaban en manos de Arri, a pesar de estar ensangrentados y marcados. La primera vez que ocurrió, Arri se negó. El rey brujo los hizo torturar a todos durante horas hasta que finalmente se les quebró el ánimo y sus vidas se desvanecieron. Al mismo tiempo, Arri recibiría consuelo y comida a la vista de todos. El señor de Carndun le explicó entonces que su sufrimiento se debía a su debilidad. Si simplemente hubiera obedecido, los demás habrían quedado libres. La semana siguiente se repitió la prueba y, una vez más, Arri se negó a matar a un inocente. Esta vez, la tortura se prolongó aún más y trajeron a niños para que compartieran su destino. Les mostraron dónde estaban alimentando a Arri con la primera comida que había consumido en una semana y les dijeron que él, su debilidad y su egoísmo eran la razón de su sufrimiento. No se resistió una tercera vez. Poco a poco, las exigencias se volvieron más crueles y extremas. El rey brujo exigía torturar a uno para salvar a los demás. A Arri le llevaban grupos de niños, mujeres o familias. En ocasiones se resistía, pero cada vez que lo hacía, el destino de aquellos a quienes creía salvar empeoraba cada vez más. Se acostumbró a su sufrimiento y, aún así, no estaba completamente subyugado. Apartó un rincón de su mente de la oscuridad de su cautiverio, un pequeño rincón donde aún se podía encontrar alegría y felicidad. Los recuerdos de amigos y seres queridos lo sustentaban, y él lo cultivaba como el jardín más hermoso, sin dejar que se marchitara ni siquiera en esta sequía extrema del alma. Así había sido su vida durante un largo año. Día tras día interminable de dolor, culpa y autodesprecio en una marea interminable e imparable. Todo para nada. Durante casi 700 años, Angmar había sido una plaga para la gente del norte. El día de la llegada de Arri fue el día en que la última resistencia al poder del rey brujo fue finalmente aplastada. Fornost cayó y sus habitantes fueron quemados vivos o pasados por la espada. Fue su sufrimiento lo que alimentó el oscuro hechizo de sacrificio que el rey brujo usó para rescatar a Arri de más allá de los muros del mundo. El amo de la muerte. ¡Qué título tan vacío! Arri no era un amo de la muerte. En cambio, era un esclavo de la vida, aparentemente condenado a vagar por el mundo en una agonía incesante. No se le concedió ningún poder, ninguna fuerza. Quedó reducido a la criatura más ruin y repugnante que jamás había conocido. Amo de la muerte, sin duda, qué broma tan cruel. Una última venganza contra quienes buscaban el poder de la muerte. Ahora estaba seguro de que Dumbledore se equivocaba, de que las reliquias habían sido concedidas por la propia muerte, una prueba y una advertencia para los mortales insensatos que intentarían socavar el poder de la única verdad universal. Sin embargo, le había otorgado una especie de poder y fuerza, una fuerza de la que habría preferido prescindir. Sobrevivió en las mazmorras de Carndun durante un año en condiciones peores que las vistas desde la corrupción de los orcos en los tiempos antiguos. Algo en él se rebeló, algo se negó a saludar a la muerte incluso cuando anhelaba esa liberación. Sobrevivió lo suficiente. Gondor llegó, los elfos llegaron. Angmar fue derribado y arruinado, y el rey brujo se vio obligado a huir ante sus huestes. El largo encarcelamiento y la tortura de Arri finalmente habían llegado a su fin. Al fin podría ser libre. Sin embargo, al terminar una tortura, otra comenzaba sin duda. Era un cascarón destrozado, muerto en todo menos en carne y hueso.
Estaba varado en un mundo desconocido y cruel, sin fuerza ni magia que lo ayudara. Pero a veces la destrucción engendra una nueva vida, más fuerte y maravillosa que antes. Oro se apiadaron de él. Lástima. Una respuesta singularmente inusual. Nadie le había mostrado tanta consideración en todo su largo año en Angmar. Sin embargo, estas personas lo miraban con dolor y pena, compartían una mínima parte de su tormento y sabían apenas una pequeña parte de lo que había experimentado. En aquel momento, significó poco para él. Tan pronto como pasó su terrible experiencia, aún no podía salir de la prisión de su mente. Solo su odio hacia el rey brujo y sus secuaces podía conmoverlo. Solo entonces se sentía como antes. Se sentía muerto por dentro, un fantasma hecho carne. Sus rescatadores lo miraron y vieron prácticamente lo mismo. Los oyó susurrar cuando creían que no podía oír, sobre oscuridad, miseria y la bendición que sin duda le traería la muerte. No lo conocían. No moriría, aún no. Aún tenía tareas que deseaba completar. El rey brujo conocería la desesperación antes de que Harry sucumbiera al frío abrazo. Salió del campamento con una mochila ligera a la espalda. Ignoró las miradas angustiadas que lo seguían, pues anhelaba la soledad y el tiempo para intentar sanar las heridas que le habían infligido en cuerpo y alma en las mazmorras de Carndum. Tuvo la suerte de poder disfrutarlo durante semanas. Marchas largas, dolorosas y lentas marcaban cada día. Pesadillas y viejos dolores marcaban cada noche. En esos días comió por primera vez en semanas, pero no pudo contener el apetito. Peor aún fue el pan que le dieron los elfos, que, aunque frío, le quemó la boca al intentar comerlo. Para entonces, ya no era ajeno a las quemaduras, así que se obligó a tragarlo de todos modos. Era uno de los pocos alimentos que podía comer incluso con sus dientes destrozados. Siempre lo vomitaba pronto. Su cuerpo, hambriento durante tanto tiempo, tardaba semanas en poder consumir un alimento tan rico y satisfactorio. Mientras viajaba, empezó a preguntarse cómo podría regresar a casa. Esos pensamientos habían quedado confinados durante mucho tiempo en el pequeño rincón de su mente que la crueldad del rey brujo había dejado intacto. Ahora, sin embargo, podía considerar sus opciones. Lo primero, de lo que estaba seguro, era que necesitaba encontrar la manera de concentrar su magia. Aún la sentía, como un calor que se instalaba bajo su piel húmeda, pero no podía alcanzarla. Su varita se había perdido en su antiguo mundo junto con todo lo que había poseído o conocido. Sin varita, no tenía magia, pues incluso la aparición requería que llevara una consigo. Necesitaba una varita. No había visto ninguna. Los sirvientes que el rey brujo había sacrificado para traer a Harry al mundo llevaban simples bastones de madera negra, y Harry comprendía que esos dispositivos eran los que los hechiceros de aquel lugar usaban para concentrar su poder. No sabía si un bastón funcionaría con su propia magia. Lo poco que había visto de la verdadera magia de este mundo era mezquina y simple, nada comparable a la suya. Sin embargo, un bastón era sin duda un buen punto de partida. Por desgracia, los instrumentos oscuros que llevaban los hechiceros de Angmar a la batalla fueron quemados por los hombres y elfos victoriosos, y sin duda nunca confiarían lo suficiente en él como para concederle tal poder. Tenía que encontrarlo él mismo. Lo poco que sabía era que la mayoría de los hechiceros de Angmar provenían del este. Los hombres de Ren y más allá practicaban rituales oscuros y magia oculta en cábalas y cultos que solo se reunían en noches oscuras sin luna. Por eso Harry decidió dirigirse al este. Esperaba encontrar la manera de conseguir un bastón. Su plan no iba más allá de esa simple y concreta intención. Sin embargo, había un aspecto de la magia al que aún podía acceder: las pociones. Muchas de las plantas y hierbas que había visto se parecían mucho a las de su tierra. Muchos de los ingredientes más inusuales y mágicos no se encontraban por ninguna parte, pero no se lo esperaba. Habían sido escasos incluso en su propio mundo. No los encontraría merodeando por la naturaleza. Era una lástima que su habilidad con las pociones fuera mediocre. Nunca se había molestado en memorizar ninguna, pues estaba seguro de que siempre tendría un libro al que recurrir. Recordaba vagamente algunas de las reglas que Slughorn le había enseñado durante su año de docencia, pero dudaba que pudiera hacer mucho más que crear algo curiosamente erróneo. Sin embargo, estaba más que dispuesto a experimentar con la última vía mágica que le quedaba. Mientras caminaba hacia las montañas del este, empezó a recolectar pequeñas cantidades de cualquier planta que creyera útil. Su objetivo, por el momento, era un brebaje que le regenerara los dientes. Algo parecido a crece esqueletos era lo que buscaba, pero hacía años que no preparaba esa mezcla en la odiosa clase de Snape.
Caminó por el bosque silencioso y murmuró para sí mismo mientras intentaba recordar sus antiguas lecciones de pociones. Crecimiento esquelético no estaba del todo bien. Huesos y dientes no eran lo mismo, pero quizás podría modificarse de alguna manera. Si tan solo pudiera recordar los ingredientes. Tras más de una semana de caminata, las montañas estaban mucho más cerca y sentía que recuperaba parte de sus fuerzas. Había empezado a consumir solo migajas del pan élfico y las más insignificantes gotas del agua extraña que le habían regalado. Parecía que cada día su cuerpo encontraba nueva fortaleza y sus pasos se volvían más rápidos y su respiración más lenta. Todavía parecía un cadáver. Su pelo enmarañado había sido arrancado en algunos lugares y, aunque hacía tiempo que se había lavado la suciedad de Carndum, aún lucía lacio y muerto. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices entrecruzadas que sentía tirando incómodamente al moverse. Sus horribles dientes seguían rotos y descoloridos incluso después de frotarlos con arena, aceptando el dolor. Sintió que su mente volvía lentamente a él al comprender gradualmente que ya no necesitaba guardar sus recuerdos con tanto celo y dedicación. Ahora recordaba los ingredientes de Esquelego. Col mordedora, escarabajos y pez globo eran la base. No tenía forma de encontrarlos, pero tal vez pudiera encontrar alternativas. Las flores de diente de león podrían sustituir al repollo mordedor. Estaba atento a los sapos que pudieran sustituir al pez globo y ya había recolectado algunos escarabajos grandes. No tenía ni idea de qué causarían esos cambios juntos, pero esperaba que al menos conservara las características aproximadas de Esquelego. Solo podía esperar. Si tenía que empezar la investigación de pociones desde cero, no tenía ni idea de por dónde empezar. Esa noche, mientras se preparaba para caer de nuevo en sus recurrentes pesadillas, creyó por un instante oír un aullido lejano en el viento. Pensó un instante en Remus y sus sueños se posaron en tiempos más felices. Harry se despertó sobresaltado en la impenetrable oscuridad de la noche más profunda. ¿Quién es? Gruñó en la oscuridad mientras un par de brillantes ojos grises, apenas visibles, flotaban ante él. Wargos, dijo la persona no Estron, sin molestarse en responder a su pregunta, o sin comprenderla. Debes reavivar el fuego. Le temen. Yo ayudaré a mantenerlos a distancia. Conocía a los Wargos, grandes lobos dotados de sensibilidad por Morgoth. Incluso podían hablar, aunque él no entendía su lengua. Como tantas creaciones de Morgoth, eran crueles carnívoros que seguramente se deleitarían descuartizándolo a él y a su inesperado compañero. Se puso manos a la obra de inmediato. Las brasas aún brillaban rojas entre las cenizas del fuego de la noche anterior, y las reavivó con cuidado con hojas y ramitas secas. En cuestión de segundos, el fuego volvió a convertirse en un infierno rugiente gracias al calor retenido. Los wargos continuaban sus ataques esporádicamente. Harry podía ver que jugaban con ellos. Podía oír sus crueles carcajadas en el oscuro bosque, más allá de la luz de su hoguera. Su compañero, a quien ahora podía ver como un elfo de larga melena oscura, no podría mantenerlos a distancia una vez que decidieran ir a matarlos. Sin embargo, no tenía intención de ponérselo fácil. Su arco cantó y una tras otra flecha dieron en el blanco en sus atacantes. La mayoría no penetraron lo suficiente como para matarlos, pero lograron mantener a las criaturas alejadas de ambos. A las criaturas de Morgoth, orcos, troles y wargos, no les importaban las bajas. Para ellos, la emoción residía en el sufrimiento del enemigo una vez vencido. Cuantos más elfos pudieran abatir, más ocuparían su lugar y no se dejarían frenar por sus hermanos caídos. Vio su olla junto al fuego, un pequeño caldero que le habían regalado los hombres y los elfos, quienes también le habían regalado la libertad. Quizás pudiera hacer algo para ayudarla. Empezó a añadir apresuradamente los ingredientes más inestables que había encontrado a la mezcla, revolviéndola bruscamente y sin preocuparse por removerlos más. Ignoró la batalla a su alrededor mientras trabajaba febrilmente en su brebaje. Como base usó ortiga, ramita de tejo y rábano picante. Harry esperaba que sus asociaciones con la muerte y el calor provocaran una gran explosión. Luego añadió unas hormigas, de nuevo para calentar, y lo mezcló todo con una rama de fresno. El color empezó a oscurecerse rápidamente y su agitador se ennegreció rápidamente. Esperaba no haberse excedido, pero no podía permitirse medias tintas en un momento como este. Finalmente vio que empezaba a hervir y a crecer de forma alarmante, y un fuego púrpura danzaba sobre su superficie abrasadora. Ya había visto esa reacción en el caldero de Neville y sabía que algo impresionante estaba a punto de ocurrir. Solo esperaba que fuera suficiente para salvarlos.
Se giró y arrancó al elfo casi ingrávido tras el árbol cercano, ignorándolos cuando jadearon de asombro ante su repentina acción. Llegaron a la protección del árbol justo a tiempo. La poción explotó formando un muro de llamas púrpuras centelleantes que llenó la noche con sombras inquietantes y una penumbra danzante. Sintió las llamas mágicas lamer su cuerpo mientras intentaba usar su magra masa para proteger al elfo, que ahora, tardíamente, notó que era mujer y probablemente estaba aterrorizado. No gritó cuando le quemaron el último vestigio de su cansado cabello. Simplemente observó con satisfacción cómo sus atacantes, presas del pánico, se vieron envueltos en llamas inextinguibles. Aullaron y se retorcían en el suelo al percibir el familiar olor a carne quemada, y no apartó la mirada. Soltó a la elfa, y ella miró a su alrededor conmocionada antes de fijarse en sus manos y cabello ligeramente quemados. Cuando lo miró, vio miedo en ella. Miedo de lo que era, miedo de lo que podía hacer. La ignoró por completo. No sabía por qué lo seguía, pero tampoco le importaba mucho. Era prudente vigilar a alguien como él. Quienes lo habían liberado obviamente no eran ingenuos. Maldijo al darse cuenta de que había destruido todo su equipo y comida. La pequeña mochila que le habían regalado se había quemado por completo, con todo lo que contenía. Incluso la pequeña olla se había derretido por completo con el calor desprendido por la mezcla explosiva. Observó los restos dispersos y carbonizados de los huargos y los consideró por un momento. Sabía que intentar comer a cualquiera de las criaturas de Morgoth bastaba para envenenar a la mayoría de los hombres. Él, sin embargo, era mucho más resistente que la mayoría e inmune a la mayoría de las enfermedades gracias a su magia. ¿Cómo le afectaría la carne asquerosa? Finalmente decidió que no quería saberlo. El bosque por el que caminaban no carecía de comida. Muchos de los ingredientes de pociones que había encontrado y, ahora, destruido, también eran comestibles. Su largo año acampando en las tierras salvajes del Reino Unido le había proporcionado un conocimiento mejor que la mayoría sobre qué era comestible y qué no. La piel también había sido quemada hasta los huesos. No pudo rescatar mucho de ellos. Si hubiera tenido un recipiente, habría querido guardar sus corazones e hígados para ingredientes de pociones y posibles componentes para experimentar en la creación de varitas. No tenía nada parecido. Miró a la elfa y vio que se movía de nuevo. Caminó hacia él y él se giró para saludarla. «Me salvaste», dijo lentamente, insegura. «¿Cómo?» «Puedo usar magia», dijo en respuesta, pero ella solo escuchó las palabras en el habla negra. «Paashush dushmush». Su mirada se desvió hacia las sombras y los cadáveres esparcidos a su alrededor, como si temiera que la asaltaran. «No entiendo la lengua negra», dijo con inquietud, «¿no podrías usar otra?» Harry sabía que podía. Era un bloqueo mental que había construido con mucho esfuerzo, pero lo superaría. «Uso algo de magia», dijo vacilante. Cada palabra traía destellos de un viejo dolor a su mente. Ella comprendió de inmediato su situación y se disculpó rápidamente. «Lo siento, no sabía que esas palabras te causarían tanto dolor». Harry apretó los dientes. «No. Dolor. Se acabó». «Hablo Oestron», gruñó mientras luchaba contra el impulso, ahora arraigado, de estremecerse. «No tienes por qué infligirte eso por mí», casi suplicó. «No. Por ti. Por mí», dijo despacio, deliberadamente. «Nunca. Esclavo. De nuevo». Una mirada de comprensión se dibujó en ella y él pudo ver que ella entendía lo que quería decir. La lengua negra era solo otro método para controlarlo. Lucharía contra ella como luchaba contra todo lo demás y vencería. «¿Por qué me sigues?», le preguntó después de un momento. «Lord Glorfindel creía que pronto morirías», explicó con la culpa reflejada en sus pálidos ojos grises. «Debía asegurarme de que tu fin fuera en paz, mantenerte a salvo hasta que llegara». Asintió en señal de aceptación, pero sintió una punzada de arrepentimiento al saber que ese final llegaría. «No mueras. Puedes irte», dijo con toda la amabilidad que le permitieron su voz vacilante y su aspecto desagradable. «Esta tarea me fue encomendada», dijo con firmeza. «De no haber estado aquí, esos huargos seguramente te habrían liquidado. Mi tarea no ha terminado». Una pequeña parte de él casi deseaba haber muerto allí, pero no permitiría que esos pensamientos lo abrumaran. Ahora era libre. Su vida, tal como era, le había sido devuelta. Haría que valiera la pena. Más allá de las montañas, concedió finalmente, al ver su firme determinación. «No más. Bastará», dijo con un rápido movimiento de cabeza. «Una vez que estés en el valle del Anduin, estarás mucho más seguro».
Aceptó su palabra por ahora y se preguntó por un momento por la facilidad con la que había depositado su confianza en ella. Después de un largo año de tortura, ¿cómo era posible que confiara tan fácilmente en alguien a quien nunca había conocido? Decidió que era su naturaleza élfica lo que le hacía depositar tanta confianza en ella. Su conocimiento de la Tierra Media era incompleto, pero le habían hablado de los elfos. Nada bueno. Arrogantes, celosos e indiferentes a los seres inferiores, según le habían dicho. Él no lo veía así. Los elfos que lo liberaron en Carn Dûm habían sido cautelosos, pero excesivamente amables. Nunca habría permitido que alguien como él se liberara tan fácilmente. Esta elfa, se dio cuenta de que no sabía su nombre, parecía brillar ante sus ojos como pura e inmaculada. Se sentía culpable solo por estar cerca de ella, como si pudiera ahogar ese poder con su sola presencia. ¿Tu nombre? Preguntó mientras buscaba algo que valiera la pena rescatar en el campamento. No había nada. Soy Daewen, dijo mientras lo observaba hurgar en sus provisiones arruinadas. Mi campamento está muy cerca. Puedes usar mis provisiones si lo deseas. Harry volvió a asombrarse por la caridad que le demostraban. En otro tiempo, podría haberse enfurecido ante tanta compasión, como si esos sentimientos disminuyeran la pureza de su sufrimiento. Ahora sabía que no era así. No rechazaría las acciones bondadosas que se realizaban sin que se las pidieran. Gracias, dijo simplemente e inclinó la cabeza. Habría sonreído de no haber sabido lo aterrador que parecía. Harry despertó a la mañana siguiente con el sobresalto habitual. El viejo dolor que lo había despertado cada mañana en las mazmorras de Carn Dûm parecía condenado a resonar para siempre en su mente. Por un instante, su mente se apartó de la consciencia, como le había ocurrido durante casi todo el año que había pasado en este mundo. La consciencia le traía dolor, angustia y una rabia impotente. Le tomó un momento recordar que ya no estaba retenido en esas mazmorras miserables. Ahora dormía bajo las ramas crujientes de los árboles desnudos. Sintió el aire fresco fluir por sus pulmones y se regocijó en la suave tierra bajo él. El aire le traía agradables aromas a la nariz. El humo y el olor a comida al fuego lo revitalizaban como pocas cosas podían. Pronto alejó sus pensamientos sombríos y se incorporó lentamente a pesar de las muchas protestas de su cuerpo, aún maltrecho y debilitado. Vio que otra mujer, de ágil gracia, compartía su campamento con ella, sentada a poca distancia, atenta a una fogata. Su mente aletargada tardó unos segundos en reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. El ataque de los wargos, la aparición de su misterioso benefactor, su poción, el fuego. Sintió un leve hilillo de algo desconocido en su interior. Esperanza. El fuego y la explosión que había provocado no eran una reacción mundana, de eso estaba seguro. Parte de la magia de su hogar aún existía allí y tenía alguna forma de acceder a ella. Ese conocimiento lo recorrió como un rayo y se encontró con la mirada perdida mientras una pequeña parte de la negra desesperación que había sido su existencia durante tanto tiempo se consumía con esa chispa de esperanza. La elfa Daewen, según su memoria, estaba atizando un fuego cercano y la vio con buenos ojos por primera vez bajo la luz letárgica de la mañana. Desde atrás, pudo ver que era muy esbelta, con su ornamentada y hermosa armadura verde y plateada. De no haber sido por su larga cabellera oscura, podría haberla tomado por un hombre, por lo que veía. Se esforzó por organizar sus pensamientos con fines más constructivos. Aún no estaba seguro de qué pensar de los elfos. Le hablaban a algo en su interior, algo desagradable. Comprendía fácilmente por qué los hombres y los orcos los detestaban tanto. Todos los elfos que Harry había visto hasta entonces tenían un aire de superioridad. Como si le hicieran un favor al mundo con su mera presencia. No era algo que le agradara. Su gracia natural y su eterna belleza también le irritaban, y no entendía por qué. Descartó esos pensamientos. Rezumaban codicia y celos en su mente, y podía sentir que no eran suyos, no realmente. Agradeció que su encarcelamiento hubiera terminado cuando terminó, temía que pasar mucho más tiempo en las mazmorras de Carn Dûm lo hubiera dejado incapaz de distinguir entre esos pensamientos. Sin embargo, algo le picaba en el fondo de la mente, incluso mientras intentaba ignorarlo. Le costaría mucho explicarlo, una persistente incongruencia en la percepción del mundo que lo rodeaba. No lograba ubicarla. Conocía los bosques muy bien, y los bosques que había recorrido no eran diferentes en apariencia. Aún así, sentía que algo no iba bien. Una leve brisa invisible rozaba su piel. No solo desconfiaba de los elfos, sino de todo en este mundo. Lo atribuía también a la influencia del rey brujo, pero la inquietud persistía.
¿Estás despierto?, dijo Daewon mientras se giraba para mirarlo al notar sus movimientos. Su voz era suave y melodiosa, hermosa como un árbol en otoño. Era triste y a la vez vibrante. Su piel pálida e impecable contrastaba marcadamente con su cabello oscuro, y sus ojos eran de un gris profundo que brillaba con el paso del tiempo. Harry se aclaró la garganta bruscamente y la vio estremecerse al oír el gorgoteo. Sí. ¿Despierta mucho?, preguntó. Ella negó con la cabeza suavemente y su cabello brilló como un estanque en sombras bajo la luz del amanecer. No volví a dormirme, los elfos necesitamos poco, explicó, algo que Harry desconocía. Se preguntó cuánto necesitaban. Tenía muchísimo que aprender sobre este lugar y sus gentes. El monte Gundabad no está a muchas leguas al este. Los wargos deben de haber venido de allí. No quiero que nos vuelvan a atrapar. Me temo que no sobreviviríamos una segunda vez. Quiero ir al este, dijo Harry, y gruñó molesto por su propia vacilación. A través de las montañas. ¿Por qué querrías eso?, preguntó con el ceño fruncido por la confusión. Sé muy poco de las tierras orientales de la Tierra Media, pero sé que llevan mucho tiempo sumidas en la oscuridad. Eso era algo que Harry ya sabía tras su estancia en Angmar. Sentía que valía la pena correr el riesgo. Necesitaba descubrir qué magia se había usado para traerlo allí y cómo lo había hecho si quería revertirlo. La mayoría de los hechiceros involucrados en su invocación, así como la magia de sangre y sacrificio que usaban, provenían del este. Eso era todo lo que Harry sabía, y por eso actuaría. Necesito aprender magia, dijo secamente. Se dio cuenta de su error al instante cuando una mirada de enojo se dibujó en el rostro rubio de Daewon. Cuando el príncipe Ernur te retó, ¿no dijiste que no buscarías la oscuridad?, preguntó con firmeza, aunque a Harry le complació ver que no había cogido ningún arma. Levantó las manos en un gesto apaciguador e intentó calmarla. Su frustrante dominio de Loestron dejaba mucho que desear. Podía sentir las palabras y las frases, pero al extender la mano para captarlas, se le escapaban de la mente como humo. Aprende qué magia, dijo con una explicación apresurada. ¿Cómo llegué aquí? Su ira se calmó un poco y pareció comprender su deseo. ¿No sería mejor descansar y recuperar fuerzas primero?, preguntó. Harry casi gruñó de irritación. ¿Cómo podía explicarle la necesidad que sentía de volver a casa? Cada día, durante un año, la había sentido más distante, había sentido que sus recuerdos de Hermione, Ron y los demás se volvían un poco más distantes. Para entonces, apenas podía recordar sus rostros. Ron se había convertido poco a poco en un pelirrojo vago y Hermione en una simple imitación de cabello castaño y rizado, y ese bufido que emitía cada vez que Harry hacía o decía algo estúpido. Los extrañaba, y todo lo demás más que nada. El miedo a la muerte no era nada. Se había adentrado en el bosque prohibido para salvarlos. Sin embargo, nunca completó esa tarea. Voldemort seguía vivo. Estaba dispuesto a caminar a través del fuego y la muerte por ellos, y sin embargo, allí estaba, atrapado a un universo de distancia. Por fin tenía la capacidad de buscar el camino a casa y su nuevo compañero quería que se sintiera cómodo. No, dijo rotundamente. Tengo que volver. Ella lo miró a los ojos un buen rato y Harry se preguntó cuál sería su reacción. Finalmente, su mirada se suavizó y pareció aceptar su decisión. Si tienes que ir al este, no cruzaría el Itailir tan cerca del monte Gundabad, dijo mientras volvía su atención al fuego y hurgaba la carne que aún se cocinaba. Hay pasos, más seguros, a una semana o más al sur. Sabía que ella seguramente conocería mejor las costumbres de este mundo que él y que sería prudente escuchar sus palabras. Sin embargo, siempre había tenido la necesidad de comprender. Si quería sobrevivir lo suficiente aquí para regresar a casa, sin duda tendría que aprender todo lo posible. ¿Monte Gundabad?, le preguntó. El nombre tenía un sonido curioso. Hace mucho tiempo era un reino enano, dijo Daewon con paciencia. Fue conquistado por los orcos mucho antes de que yo fuera concebido, hace más de 3000 años. Ahora es un hervidero de goblins y wargos, una plaga para todo el norte. Pulsó de nuevo la carne que se estaba cocinando y esta vez quedó satisfecha. Le pasó un poco a Harry en un pequeño cuenco cubierto de intrincados tallados, más finos que un cabello, que trazaban hermosos dibujos sin interrupción sobre la pálida madera. Harry archivó cuidadosamente esta información mientras tomaba la comida. Gracias. ¿Enanos? Una expresión de disgusto cruzó su rostro como si el pensamiento fuera desagradable. Una raza baja, peluda y tosca. Su reino más grande en esta era es Moria, al sur de aquí.
De vez en cuando visitan Rivendell para comerciar, aunque han pasado más de 100 años desde que vi a uno de su especie. Desde hace mucho tiempo hay mala sangre entre su gente y la mía. Harry escuchó con interés su información y la instó a continuar cuando hizo una pausa. Su codicia y sed de oro causaron la caída de Goliat en la primera era, explicó brevemente, con voz despectiva. No les importa nada más que sus propios tesoros. A esos pocos que he conocido. Él asintió, comprensivo, y los comparó con los duendes de su tierra. Si alguna vez entraba en contacto con ellos, se aseguraría de tratarlos con todo el cuidado posible. Una pregunta rondaba su mente desde hacía tiempo. Sabía que los elfos podían vivir muchísimos años sin que aparentemente les afectaran. Su compañero hizo referencias casuales a años mucho mayores de los que esperaba de alguien que parecía tan joven. ¿Cuántos años tienes? Preguntó, dándose cuenta solo tardíamente de lo brusco y grosero que seguramente sonaría. Evidentemente, a Daewon no le importó. En cambio, rió, un sonido claro y agradable que disipó parte de la melancolía matutina. Mi gente no suele hacer esas preguntas, dijo con una sonrisa, aunque un poco frágil. Harry vio que no sabía a dónde mirar. Sus ojos se dirigían a su rostro y luego se retiraban. Su aspecto la inquietaba. Pero tengo entendido que los hombres están tan fascinados por la edad de los elfos como los elfos por la juventud de los hombres. Veamos, nací en el año 1123 de la tercera edad, lo que me convertiría en 851, creo. Pero ¿y tú? Me cuesta calcular tu edad. Entonces, con una expresión de tristeza, lo miró a los ojos como si le pidiera perdón. Hizo una mueca, sabía lo que venía. Tengo 18 años, admitió. Jadeó de asombro y horror, y sus ojos recorrieron su cuerpo aún demacrado. Su cabello oscuro, casi quemado o arrancado durante la tortura, y muchos de sus dientes estaban rotos o faltaban. Qué terrible sufrimiento, dijo en voz baja. No tengo palabras en Oestron para expresarlo. Ingem sería la palabra en nuestra lengua, pero ni siquiera eso le hace justicia a tu sufrimiento. Harry ignoró su dolor, pues no le servía de nada. El arrepentimiento no desharía el pasado. ¿Podrían ayudar los elfos? Preguntó. Aunque lo único que deseaba era volver a casa, quizás si todos los elfos fueran como Daewon, habría sido mejor quedándose con ellos el tiempo suficiente para recuperar fuerzas, por mucho que su orgullo se rebelara ante la idea. Daewon se removió inquieta y evitó mirarlo a los ojos. Algunas de tus heridas desaparecerían bajo la protección de los elfos, dijo evasivamente. Otras no, me temo que gran parte de tu apariencia es permanente. Esas fueron noticias desagradables, por no decir inesperadas. Harry tendría que buscar en otra parte, una posibilidad improbable, ya que los elfos eran conocidos, incluso entre los orcos, por poseer la mayor destreza en las artes curativas. Sin embargo, sabía que era posible curarse completamente con pociones. Solo tenía que deducir los brebajes que funcionaran. En última instancia, sin embargo, su apariencia no era su mayor preocupación. Tenía tan poca comprensión de cómo había llegado allí que albergaba pocas esperanzas de que sus heridas se desvanecieran a su regreso, como una pesadilla olvidada. Representaban un inconveniente en sus viajes, e incluso su propia y escasa vanidad se sentía repelida por el rostro que veía en los charcos y ríos cristalinos a su paso. De algo estaba seguro, era de la capacidad de la magia para revertir el daño. No. Puedo arreglarlo, le dijo con la esperanza de poder aliviar su dolor y su culpa infundada. Deberías comer, dijo ella, señalando la comida aún intacta en sus manos. Los elfos pueden sobrevivir mucho tiempo sin comida, pero no creo que los hombres puedan hacerlo. Empezó a comer lentamente la carne que le habían dado. Como sus dientes estaban en tan mal estado, tuvo que arrancar pequeños trozos con los dedos y tragárselos casi enteros. Masticar era un esfuerzo doloroso e infructuoso. ¿Me llevas al paso? Preguntó entre dos pequeños bocados. Inclinó la cabeza suavemente. Lo haré, el paso más septentrional que intentaría va al sur del río Langway. Preferiría mucho más tomar el paso alto cerca de Imladris, pero ese camino nos llevaría a través de los Etenmoors. Tenía un conocimiento limitado de los páramos de Eten, hogar de orcos y trolls dentro de las fronteras de Angmar, y la razón por la que no había viajado al sur hasta ahora. Desconocía por completo Imladris. ¿Imladris? Preguntó, la palabra rodó extrañamente por su lengua, tenía un tono bastante cadencioso que no le sentaba bien a una boca tan acostumbrada a los ásperos tonos de la lengua negra. Rivendell en Oestron, el dominio del maestro Elrond, mi hogar, dijo y Harry pudo ver un brillo lejano en sus ojos. ¿Quieres volver? Preguntó Harry.
Entendía perfectamente la añoranza de su hogar. El maestro Elrond te recibirá con amabilidad, dijo ella, eludiendo hábilmente su pregunta. Si hay alguien en la Tierra Media que pueda ayudarte, ese sería él. Es uno de los más sabios y eruditos de nuestra raza que aún permanece aquí. Sus palabras transmitían un respeto que rayaba en la admiración. Harry estaba intrigado. ¿Magia? Preguntó con interés. Si existiera una fuente de aprendizaje de magia fuera del peligroso este, rechazaría sin dudarlo la hospitalidad de los elfos. Ella negó con la cabeza. No del tipo que conoces, dijo, frunciendo el ceño. Oestron solo tiene una palabra para magia, pero los encantamientos que se tejen en Imladris son tan diferentes de los del rey brujo como el día de la noche. No sé mucho al respecto, pero sé que el maestro Elrond es más versado en estas cosas que cualquier otro, salvo quizás los Istari. De haber sido otras circunstancias, Harry la habría acompañado con gusto a investigar la magia de su Imladris. Durante su año de prisión, había llegado a comprender algo de la magia del rey brujo. En muchos sentidos, parecía reflejar la suya, pero era de naturaleza completamente dañina. No había hechizos menores de levitación o curación. Todos estaban destinados a la destrucción y la corrupción. Si los elfos tenían su propia magia, significaba que sin duda iba más allá de la que mostraban los seguidores del rey brujo. Recordó la mención de Istari. Era la segunda vez que oía ese término. ¿Istari? Son magos en Oestron, tienen la apariencia de ancianos, explicó brevemente. Mitrandir y Kulunir son los dos que conozco. Otro reside en la zona sur del Bosque Negro, al este de las montañas, pero rara vez se le menciona. Ahora es un hombre de la naturaleza que tiene poco que ver con el mundo exterior. Me dijeron que una vez fueron 5. ¿Qué elección de palabras tan extraña? ¿Apariencia? Preguntó. Daewen asintió, aunque parecía bastante insegura. Su apariencia no ha cambiado en todos mis años de vida. No son hombres en vida, pero tampoco tienen apariencia élfica. Quizás el maestro Elrond o Círdan de los refugios sepan más. Mitrandir, Gurunir, Círdan, Harry sintió que la cabeza le daba vueltas con el peso de los nombres que le imponía. Le recordó las sesiones nocturnas de estudio de historia de la magia. Decidió entonces que ya la había interrogado lo suficiente por ahora. Ella lo guiaría durante más de una semana. Tendría tiempo para averiguar más de ella durante el resto de su viaje. Se obligó a engullir un último bocado de la comida que le habían dado y supo que más sería inútil. Ya terminé. Deberíamos irnos, dijo mientras se levantaba un poco inseguro. Daewen le quitó el cuenco y se dispuso a desarmar su pequeño campamento. Apenas le tomó unos segundos, pues los elfos viajaban ligeros, y el campamento estaba ligero para que ella pudiera seguirlo fácilmente si él rompía su campamento inesperadamente. Pronto se pusieron en camino. Daewen solía caminar delante para asegurarse de que no se encontraran con ningún peligro. Sus pasos eran tan silenciosos que Harry se esforzaba por oírla y asegurarse de que estaba a gran distancia cuando, de repente, se materializaba entre la maleza como una sombra. Con cada día que pasaba, Harry ganaba fuerza y podían ir más lejos y más rápido. Su guardián elfo siempre se aseguraba de que estuviera bien alimentado y alejado de cualquier peligro durante su viaje. También aprendió mucho de ella. Su dominio de la madera superaba con creces al suyo y conocía algunas plantas extrañas que Harry nunca había visto. Cada día estaba marcado por el trabajoso avance de Harry a través del ralo bosque y el bajo matorral que daba paso al bosque. ¿Cómo es que puedes caminar tan silenciosamente? Le preguntó un día después de ser sorprendido nuevamente por sus pasos ligeros como una pluma. Los elfos son ligeros de pies, dijo simplemente. Fue la única respuesta que pudo dar, y pareció creer que era más que suficiente. Harry no pensaba lo mismo. Al mirarla, estaba seguro de que era ligera, pero su capacidad para caminar sobre hojas caídas y tierra sin perturbarlas a su paso era imposible. Sospechaba que los elfos de la Tierra Media eran mucho más de lo que parecía. Llegaron a las bajas colinas que anunciaban la entrada al paso de Langwell menos de 6 días después del ataque de los Wargos. Harry aprovechó muchas oportunidades para recolectar ingredientes de pociones para futuros experimentos, y Daewen los observó con cauteloso interés. El caldero explosivo que había logrado producir con tanta rapidez no se parecía a nada que ella hubiera visto. No era frecuente que un elfo fuera sorprendido por un hombre. A su vez, Harry había aprovechado cualquier oportunidad para aprender de Daewen. Ella conocía gran parte de la historia antigua de los elfos y, alrededor del fuego de la noche, cantaba sobre Beren y Lúthien o le contaba historias de los viajes de Elendil el marinero.
Harry escuchaba su hermosa voz, que resonaba con más melodías de las que creía posibles. Los detalles de las historias solían resultarle incomprensibles, pues parecían una gran procesión de nombres y héroes de los que nunca había oído hablar. En cuanto al mundo que los rodeaba, tal como era ahora, la encontraba frustrantemente protegida y ella tenía muy pocas respuestas satisfactorias para él. Los elfos de Rivendell no estaban completamente aislados del mundo, pero vivían en sus confines más extremos. Ojalá no hubiéramos estado tan distantes en los últimos años, se lamentó una noche. Arthedain aún podría haber sobrevivido y tú quizás nunca hubieras sido traído aquí ni sometido a la tortura de Angmar. Una vez más, Harry escuchó esa voz sinuosa en su mente susurrándole palabras crueles. Era culpa de los elfos, decía. Si no hubieran sido tan distantes, tan arrogantes en su superioridad, él nunca habría tenido que sufrir. ¿Por qué no les ayudaste? Le preguntó mientras intentaba comprender los procesos de pensamiento de los elfos. Debes entender lo que significa para nosotros, dijo con tristeza. Acercarnos a los demás, luchar y desangrarnos juntos, y luego verlos marchitarse ante nosotros y luego partir para siempre. ¿Así que te quedaste a salvo en tu valle escondido? Preguntó con duda. No podía entender esa actitud. Mientras otros morían afuera. Ya luchamos antes, dijo. Ha habido muchas batallas entre Angmar y los elfos, pero siempre nos retirábamos una vez ganada la batalla. Muchos de nosotros deseábamos hacer más, pero no podíamos luchar solos contra el poder de Angmar. Quizás deberíamos haberlo intentado. Su mirada triste se posó en él una vez más. Lo hecho está, dijo con firmeza. Ya no hay nada que podamos hacer. Aún así, la voz regresó y murmuró una oscuridad punzante en su mente. Lo ignoró. Había estado presente en sus pensamientos durante tanto tiempo que ahora podía dejarlo sin atención ni consideración. Seguramente pronto se marchitaría y su mente volvería a ser completamente suya. La subida a las montañas fue dura y lenta. El cuerpo maltrecho de Harry quizá ya no estuviera en el estado lamentable que había estado, pero el paso de montaña era siempre empinado y peligroso. El aire fresco del otoño se volvió frío y el viento desenfrenado se convirtió en un compañero constante. Un estrecho sendero serpenteaba hacia las cumbres erosionadas, y más abajo, los acantilados descendían abruptamente hacia los arroyos burbujeantes. El pedregal y la grava suelta resbalaban bajo los pies, haciendo el camino aún más peligroso. El único pequeño consuelo fue que no llovió durante los primeros días. Daewen casi parecía deslizarse por el sendero, tan ligeras y seguras eran sus pisadas. Mientras que Harry se equivocaba constantemente y retrocedía al desprendimiento de pedregal bajo sus pies, ella podía caminar sobre la superficie suelta con la misma facilidad que sobre un suelo nivelado. Cada vez que Harry tropezaba, ella regresaba rápidamente a él y él la despedía con un gesto de frustración. Su enfado consigo mismo crecía cada vez más a medida que subía. Antes de su largo encierro en las mazmorras de Carndom, su cuerpo había sido lo único en lo que podía confiar. Sus reacciones, equilibrio y coordinación habían sido de los mejores. Ahora se sentía como un niño descoordinado intentando dar sus primeros pasos. La presencia de Daewen era un recordatorio constante de sus propias debilidades y defectos, pues parecía moverse por el mundo completamente ajena a él, mientras que Harry luchaba a cada paso. Se encontraba ansiando y temiendo a la vez el momento en que sus caminos se separaran. Te guiaré a través de las montañas y no más allá, dijo una noche tras un rato de silencio. Me temo que aún te espera un largo viaje y quiero regresar a mi hogar en Imladris antes de que llegue el invierno. Tengo muy poco conocimiento de las tierras más allá del Itaeglir, continuó. Aunque me pesa la idea de dejarte sin compañero en esta búsqueda, he estado ausente de mi hogar durante mucho tiempo y quisiera volver a verlo si me lo permites. Tu viaje se extiende ante ti, a lo largo de muchas leguas y años. No puedo acompañarte en él. Harry no podía discutirlo, aunque una parte de él deseaba que lo hiciera. Había pasado tanto tiempo solo y no quería volver a estarlo. Sin embargo, también sentía que su viaje final lo llevaría por un camino solitario. Deseaba volver a casa, nada más. Nadie lo seguiría. No te pediré más. Su discurso aún era algo forzado, pero los largos días de hablar y escuchar a su compañera le habían permitido mejorar mucho su capacidad al ser liberado. Le estaba agradecido por eso y por muchas otras cosas. Has sido de gran ayuda. Te lo debo. Te lo recompensaré. Préstame la vida, dijo con voz serena y sincera. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, la única parte de él en la que podía detenerse sin apartar la mirada.
Incluso después de tanto tiempo cerca de él, sabía que aún le dolía contemplar su cuerpo maltratado. Cuando sanes, como dices que sin duda lo harás, me gustaría verte visitar Imladris. Me tranquilizaría saber que has dejado atrás este sufrimiento. Si tengo la oportunidad, lo haré, dijo Harry. No quería comprometerse con semejante promesa, dado su deseo de volver a casa. Si le dieran la opción, sabía que la aprovecharía sin dudarlo. A medida que avanzaban, el camino por las altas montañas se volvía más frío y húmedo, y Harry descubrió que su ropa no le sentaba bien. Los Itailir tenían un nombre acertado. En Oestron eran las montañas nubladas, y la niebla empalagosa pronto empezó a helar a Harry hasta los huesos. Continuó a través de la pálida niebla que se extendía sobre las cimas de las montañas e hizo lo que pudo por ignorar el temblor de su cuerpo mientras luchaba por entrar en calor. Recuperó la palidez enfermiza que apenas había empezado a perder, y sus patas traseras y pies se volvieron pesados y pesados por el frío. Arrastraba los pies sobre la tierra suelta y la roca del sendero de montaña. Cada vez que veía a Gawain mirarlo con preocupación, sentía una ligera punzada de frustración, y ese fuego débilmente chisporroteante lo calentaba para dar unos pasos más. Nunca era suficiente. Empezó a pensar con nostalgia en los ingredientes de la poción pimentón. Sin embargo, tenía pocas posibilidades de encontrar un bicornio para el ingrediente principal. Volvió a sentirse frustrado por el mundo en el que se encontraba. Tenía la mitad de los ingredientes para muchísimas pociones, pero le faltaban los ingredientes principales que les darían su propósito. Mientras consideraba qué podría lograr con los ingredientes que tenía, Daewen se le unió al regresar de explorar más adelante. En cuanto estuvo a su altura, se quitó la larga túnica oscura que solía usar sobre su armadura ligera. Harry gruñó de frustración cuando ella se dispuso a ponérsela sobre los hombros. No podía permitirse ser tan débil. Un elfo, entre todas las cosas, lo mantenía con vida y alimentado. Ignoró su ayuda y se adentró en el refugio del alto acantilado por el que caminaban. Le ofrecía poca protección contra la niebla empalagosa, pero Harry la recibió agradecido. Buscó a la sombra de la montaña y por el sendero rocoso un caldero adecuado para su oficio. La ira lo invadía por su impotencia. No había sentimiento que detestara más. Se libraría de ella demostrándose su fuerza a sí mismo. Preparar una poción en frío era poco común, pero no del todo inaudito. En esas pociones, el calor provenía de los propios ingredientes. La poción se calentaba desde dentro al añadirse y mezclarse en la base. Era algo que solo se abordaba en los textos de nivel éxtasis, y Harry solo había tenido una oportunidad de preparar una poción así durante su estancia en Hogwarts. No estaba seguro de conocer los detalles del proceso lo suficiente como para disociar el calor de la mezcla del efecto de calentamiento en la poción resultante. En este caso, sin embargo, eso no era una preocupación importante. Tenía la intención de preparar una poción de calentamiento. Quizá no fuera tan efectiva como la poción pimentónica, pero estaba seguro de que podría lograr un éxito limitado. Si el calor que usaba para calentar la poción se filtraba en el resultado, con suerte solo potenciaría el efecto. Al menos, eso era lo que esperaba. Sacó la pequeña bolsa que Daewen le había dado para guardar sus ingredientes. Había una buena selección, pero, una vez más, no había nada con magia inherente o poderosa. Harry decidió no rendirse y comenzó a revisar los ingredientes mientras Daewen permanecía sentada a su lado en silencio. Agradeció que ella no le preguntara qué estaba haciendo. No estaba seguro de cómo habría respondido. Decidió que el acónito serviría como base, pero necesitaba contrarrestar sus efectos nocivos. Volvió a considerar las opciones y se decidió por unas margaritas. Las margaritas siempre ayudan a reducir los efectos nocivos. La combinación de blanco puro y primavera era un buen indicio de ello. Su brebaje, por supuesto, carecía de calor, así que ambos ingredientes permanecieron inertes. Necesitaba provocar un conflicto, algo que las margaritas no hacían. Su elección de ingredientes era limitada, pero se decidió por los hongos comestibles que Daewen le había traído el día anterior. Al combinar acónito comestible y no comestible, la poción entraría en conflicto consigo misma y una pequeña cantidad de calor se liberaría. Solo necesitaba que esos ingredientes se unieran y se mantuvieran unidos. Para ello, añadió un poco de centinodía para unirlos. Con una piedra, los molió bruscamente hasta que sintió el calor que emanaba de ella. Entonces empezó a removerlo deliberadamente con una fina rama de pino que había recogido durante el viaje. Esperaba que la tendencia del pino a ser poco reactivo en la elaboración de pociones no distorsionara demasiado la mezcla. Medio giro a la izquierda, medio a la derecha, repitió las acciones una y otra vez, y finalmente cobró vida.
Daewen observaba con interés y se tomó un tiempo para explicarle el arte de la elaboración de brebajes en términos generales durante su viaje. Ella también había visto algunos detalles de lo que había hecho durante el ataque de los wargos, pero aún no lo había visto en acción, y se quedó sin aliento cuando la fría mezcla de agua y planta sirvió en las gélidas rocas de las montañas nubladas. Con el calor que ya sostenía la mezcla, Harry añadió algunos ingredientes más. Equilibró con esmero el calor con templanza y plantas benéficas, pues no quería provocar una explosión esta vez. Al guiar con cuidado la mezcla hacia el calor y la salud, esperaba que funcionara al menos un poco como un pimentón. Al menos debería evitar la impresionante explosión que había producido una semana antes. Finalmente, tras añadir un pequeño sorbo para asegurar una liberación lenta y remover con cuidado hasta que el líquido adquirió un agradable color amarillo anaranjado, decidió que no mejoraría. Esperó un momento a que la poción se enfriara lo suficiente como para no quemarlo y bajó la cabeza para sorberla del hueco. Una mano lo agarró del hombro y lo detuvo. Miró a Daewen y vio preocupación en sus ojos. ¿Te beberías eso sin más? Preguntó con evidente incredulidad. Después de todo lo que acabo de verte añadirle. Una vez terminadas, los ingredientes de las pociones pierden sus propiedades, explicó Harry lo que entendía de la teoría. Recordó las muchas pociones medicinales que había consumido durante sus años en Hogwarts. Aún así, saben fatal. Entonces, sin más discusión, bajó la cabeza hacia la mezcla y la sorbió con cuidado. Al menos tenía razón en una cosa. Sabía muy parecido a la mezcla asquerosa que era. Se recostó en su asiento después de dar un sorbo profundo y esperó nervioso el resultado. Daewen lo observaba atentamente mientras él se recostaba. Casi podía ver su mente trabajando mientras intentaba decidir cómo actuar. Al final, guardó silencio y estuvo dispuesta a esperar a ver los resultados, si los hubiera. Lentamente, muy lentamente, Harry sintió un profundo cosquilleo en los dedos de los pies, como la sensación de estar en un baño caliente después de un día frío. La sensación se extendió hacia arriba lentamente y se intensificó, y el cansancio y la rigidez en sus extremidades se disiparon a medida que el hielo que parecía correr por sus venas se derretía y se disipaba. Pronto se sintió como si hubiera estado sentado al aire libre en un cálido día de verano, y el calor acogedor lo vigorizó. Oyó un jadeo de Daewen. «Has perdido tu palidez mortal», dijo con asombro. «Esta extraña mezcla funcionó». Sonrió con sombrío triunfo, pues ahora que había dado el primer paso, podía ver el camino que se extendía ante él. No era una gran victoria, en realidad, pero demostraba que aún no estaba derrotado. Podría recuperarse y encontraría el camino a casa con el tiempo, aunque le llevara años. Harry Potter nunca sería conocido por rendirse. Funcionó, le confirmó a Daewen mientras disfrutaba del momento. Me calentó como debía. Espero que dure unas horas. Deberíamos seguir adelante mientras dure. ¿Me enseñarías cómo funciona? Preguntó mientras ambos se ponían de pie. Cosas como las que hiciste aquí no escapan al conocimiento de los elfos, pero tu método es completamente desconocido. Lo haría, dijo Harry con entusiasmo. Después de todo, incluso con la voz oscura que resonaba en lo más profundo de su mente, sabía que ella no había sido más que una ayuda. Pero lleva años. Y yo no soy un amo. Entonces, dime qué puedes hacer en nuestro corto tiempo, argumentó con suavidad. Tendremos tiempo y poco de qué hablar. Me interesa la curación, aunque no soy tan erudita como el maestro Elrond. Estoy segura de que incluso él encontraría tu oficio muy interesante. No veía motivos para negársela. Los elfos lo habían ayudado, y la propia Daewen había superado el peligro para protegerlo. No temía que usaran ese conocimiento en su contra, pues dudaba que llegaran tan lejos en su investigación con lo poco que él pudiera transmitirle. Le recompensaría, en pequeña medida, su bondad. Muy bien, dijo finalmente, mientras intentaba apresuradamente formular una descripción que ella pudiera entender. Te explicaré lo básico mientras caminamos. Primero debes entender mi tipo de magia. Su base es el significado. Sus frases cortas y forzadas no se prestaban a largas explicaciones sobre los fundamentos de la magia tal como él la entendía. A su lado, Daewen miró confuso su declaración. No es así como vemos la magia, dijo insegura. Creo que mi magia y la tuya son diferentes, admitió Harry. La magia del rey de Angmar era corruptora. Dominaba y subvertía. No es así como entiendo mi magia. Aprendí esto hace unos años. Mi antiguo maestro lo mencionó una vez. Lo investigué. Me parece apropiado. En todo hay una historia. En cada acción, en cada planta, en cada roca.
Tienen su propia personalidad, su propio significado. Probablemente ya lo sepas. Una roca es inquebrantable. Un árbol renace cada año. Esas no son verdades literales. Ya estaba cogiendo ritmo. Parecía que el largo año en las mazmorras de Carden se desvanecía y recordó sus lecciones con Dumbledore, cuando un comentario fugaz del anciano le había revelado algo tan especial. Un hechizo escucha esa historia. La enriquece. Es una simbiosis. Las voces de los árboles no son ajenas a los elfos, admitió Daewen, mientras intentaba asimilar sus palabras. Sin embargo, nunca he oído hablar de ellas en relación con la magia de los adoradores de Morgoth ni con los encantamientos de los elfos. Escuchamos una pequeña parte de ellas y podemos hablar de nuestra propia historia, la canción de nuestra vida, pero no podemos cambiar la canción de nada más. Comprender la canción de un solo árbol es una labor de años, y los elfos ya no lo hacemos mucho. Nunca he oído hablar de un hombre que pudiera oír tales cosas. Harry aún no había terminado. Las pociones usan esa historia. Una planta no es solo una planta. Es vida. Es muerte. Es alimento o veneno. Puede ser pura o corrupta. Puede florecer en el calor o en el frío. Esas son partes de su historia. Una poción consiste en entrelazarlas. Si la haces bien, puedes hacer casi cualquier cosa. Incluso después de verte trabajar, me cuesta imaginarlo, dijo Daewen. ¿Dices que puedes oír estas historias, sus significados? ¿Y qué más? ¿Escuchaste la poción? Al menos no puedo, dijo Harry, negando con la cabeza con pesar. Tienes que conocerlas. Las aprendimos durante siglos. Miles de personas. A base de ensayo y error, sobre todo. Todavía me parece extraño, admitió. Pero nunca he tenido la oportunidad de hablar de los mecanismos de la magia o los encantamientos con nadie. Gran parte de nuestro arte de curar depende de la hoja curativa, Atelas. Desconozco la profundidad de nuestro conocimiento sobre hierbas. El concepto es extraño, dijo Harry comprensivamente. Es una teoría personal. Mi mentor, Dumbledore, parecía pensar en la magia de esa manera. Nunca lo expresó con palabras. Quizás deberías discutirlo con alguien más erudito que yo, dijo Daewen decepcionado. Estoy seguro de que el maestro Elrond o los Istari encontrarían tus palabras más claras. Quizás, asintió, aún viajaría al este en busca de su magia. Una parte de él se rebelaba ante la idea de presentarse ante estos otros magos en tal posición de debilidad. ¿Cómo los encontraría? El maestro Elrond reside siempre en Imladris, a menos que algo de gran importancia lo obligue a regresar. Mithrandir vaga por todas partes, dijo. Rara vez se queda mucho tiempo en un mismo lugar, aunque visita Rivendell cada pocos años para escuchar el consejo del maestro Elrond y otros. Gurunir rara vez se encuentra en el oeste. Ha residido durante mucho tiempo en el este, donde ayuda a los hombres a resistir a los sirvientes de la oscuridad. Si tu camino te lleva allí, quizás sea más fácil encontrarlo. Harry asintió, aunque en realidad no tenía intención de buscar a los magos. Solo si se veía incapaz de progresar, acudiría a ellos, y entonces solo lo haría como un igual. Pocos se esforzaban de verdad por ayudar a quienes consideraban inferiores. Es evidente que respetas mucho al maestro Elrond, dijo finalmente. Hablas de él a menudo. De todos los Eldar al este del mar, el maestro Elrond es quizás el más grande, dijo rápidamente. Es tan sabio como cualquiera de los Istar y ve más allá que cualquiera, salvo quizás Lady Galadriel. Es un guerrero de gran renombre, incluso al lado de Lord Glorfindel, a quien has conocido. A pesar de eso, es tan amable como el verano después de un largo y crudo invierno. Su hija es la estrella vespertina de nuestro pueblo y una a quien atesoro como amiga. La maravilla en su voz resonó con sinceridad mientras Harry escuchaba. Casi decidió en ese mismo instante regresar a Imladris en busca de Elrond, pero algo en su interior le decía que su camino aún iba hacia el este, no hacia el sur. Quizás lo conozca algún día, admitió tras pensarlo un momento. Parece un gran hombre. Creo que tú y él encontrarían muchos puntos en común, dijo con otra sonrisa. Le tomó otros 6 días cruzar el paso de montaña hacia el valle de Langwell, y Harry agradeció que el duro viaje a través de las montañas hubiera terminado. Recuperaba las fuerzas rápidamente y su cuerpo ya no lucía tan terrible. Aprovechó la oportunidad para bañarse en las gélidas aguas del arroyo burbujeante y se sintió humano por primera vez en más de un año. Su cuerpo ya no estaba cubierto de suciedad ni su mente sumida en la oscuridad. Su cuerpo aún conservaba marcados recuerdos de su pasado.
La mezcla de cicatrices pálidas o desoladas y sus dientes rotos aún eran evidentes, pero ahora parecía un superviviente más que una víctima. Daewen notó su rápida curación y se sintió impulsado a comentarlo. No creía que los hombres sanaran con la misma velocidad que los Eldars, y aún así, al menos en tu cuerpo, ya estás dejando atrás las dificultades. Mi gente se cura mucho más rápido que los hombres normales, coincidió Harry. Era uno de los aspectos de la magia que quería investigar antes de verse obligado a esconderse. Creo que algo en nuestra magia la acelera. Quizás tengas algo de los Eldar, reflexionó. Quizás eso explique algo más de tus habilidades. ¿Cuántos años puede esperar vivir tu gente? Quienes no tienen magia viven quizás 70 u 80 años, dijo Ari amablemente. Quienes sí la tienen pueden vivir quizás el doble, a veces más. Parece que tienes la longevidad de aquellos hombres que llegaron a la Tierra Media desde Númenor, en el mar occidental, dijo con interés. Puede que esperen vivir una cantidad de años similar a la de tu pueblo, pero, que yo sepa, no poseen magia alguna. Harry no veía ninguna conexión entre su propia gente y los hombres de la Tierra Media. Después de todo, estaban separados por el abismo entre los mundos. No pudo evitar preguntarse distraídamente qué sucedería si uno de esos hombres naciera con magia, ¿viviría aún más? No lo sabía, pero sabía que estas preguntas probablemente lo acompañarían mucho después de regresar a casa. Finalmente llegó el momento de separarse en las faldas orientales de las montañas nubladas, tras casi 2 semanas de viaje juntos. Harry se sintió entristecido al verse separado de la única persona con la que había hablado de verdad en más de un año. Se quedaron torpemente parados en las orillas del claro Langway mientras este burbujeaba en dirección a las llanuras de abajo y Harry descubrió que no estaba seguro de qué decir. Te lo agradezco, dijo finalmente. Has hecho más por mí de lo que crees. Se dio cuenta de que no sabía qué gestos usaban los elfos para esas despedidas, así que inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Daewen le agarró el brazo en un gesto amistoso de solidaridad. Tus agradecimientos son bienvenidos, pero innecesarios, Harry Potter, dijo, y Harry casi pudo sentir el sentimiento que había tras ellas. Te consideraría amigo, y entre amigos no hay deudas. Él imitó su gesto. Lo recordaré. Que te vaya bien, Daewen. Se separaron y Daewen tomó una de sus espadas y se la entregó a Harry, para su gran asombro. No puedo con esto, dijo en voz baja mientras contemplaba la hermosa arma. Sabía que podría necesitar defenderse en la espesura, pero le parecía mal tomar la espada élfica. Era como si la belleza de la espada le recordara su propia fealdad. No es más que una daga, dijo con sensatez. Camaenor podrá forjarme otra y creo que te servirá mejor que a mí. Tu viaje es largo y no será fácil. Extendió la mano y agarró la hoja corta por su fino mango curvo. ¿Estás seguro? Preguntó. Debes de tenerla desde hace mucho tiempo. Ella sonrió con cariño y asintió. Casi 600 años, dijo mientras sus ojos volvían a examinar la espada antes de entregársela. Me fue concedida tras el asedio de Imladris. Te será muy útil. Harry sacó la corta pero impecable arma de su sencilla y hermosa funda y se maravilló. No sabía mucho de armas blancas, pero incluso él podía apreciar la artesanía de la daga. El metal de la hoja brillaba con un brillo plateado bajo el sol, y Harry pensó que podría incluso superar en apariencia la espada de Gryffindor. Úsalo bien, Harry Potter, dijo Daewen al fin, bajando la cabeza. Nalegobanem. Era una de las frases en élfico que ella le había enseñado durante sus viajes. Aunque no las reconociera como una despedida cariñosa, el sentimiento era evidente. Galu, Daewen, respondió con voz algo pastosa. Otra palabra en élfico, una simple despedida. Entonces él se giró, y ella también, y ambos emprendieron el camino que esperaban los llevaría a casa. Harry miró hacia adelante y vio las amplias llanuras del valle de Anduin. Tenía muchos kilómetros por recorrer. Pero ya no le pesarían tanto, pues sabía que tenía al menos un amigo en este mundo.